le doy la bienvenida. Hoy es domingo, el cuarto de Cuaresma. Y seguimos en nuestra lectura de los textos bíblicos del ciclo B. Aunque hoy, por el tiempo en que nos encontramos de la Cuaresma, leeremos un relato del evangelista Juan en su capítulo 3. Este domingo, el cuarto de Cuaresma, es llamado el Letare, en latín. Letare, que traduciría alegraos. En medio de este tiempo de preparación para vivir un proceso de conversión y disponernos para celebrar la gran Semana Santa y vivir allí la vida, pasión, muerte de Jesús y su resurrección, en medio de todo este tiempo de reflexión, de énfasis en la conversión, se acerca esos días de vivir la resurrección. Entonces nos dan a nosotros unos textos bíblicos de esperanza. Por eso hoy los sacerdotes van a vestir color rosado en sus celebraciones litúrgicas. Los invito entonces desde ya a disponer el corazón, el pensamiento, el alma, todo nuestro ser para escuchar el Evangelio que se nos proclamará en este domingo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que crean en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como siempre, yo le invito a ir a acercarse a los textos bíblicos, a cada una de las lecturas que corresponden a esta liturgia, para que nuestra reflexión sea mejor comprendida. La propuesta para la primera lectura de la liturgia para este domingo es el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 36, que en la traducción de la Biblia griega se llama Paralipómenos, que hace referencia a los libros con contenidos complementarios o que fueron omitidos. Este libro hace parte de los libros históricos. Su contenido es la de la época del posexilio, un pueblo que fue privado de la independencia política. No se conoce su autor ni fecha de composición, tan solo hace mención del decreto de Ciro en el año 538 a.C., que permitió al pueblo exiliado volver de la cautividad babilónica. Relato contenido en el capítulo 36, es decir, lo que hemos leído hoy. Es bueno saber que el contenido del libro de las Crónicas tiene un paralelo cercano con el del libro de Esdras, que continúa la historia de los judíos desde el decreto de Ciro hasta el año 457 a.C.
En versos anteriores leímos acerca del rey Josías, de 8 años, cuando empezó a reinar hasta llegar al número 31 de años gobernando en Jerusalén, recalcando el autor que los hechos del rey fueron rectos a los ojos del Señor. El tema del capítulo 36 es la cautividad del reino de Judá. El reino del sur estaba por finalizar. Todos los reyes que le siguieron en el trono fueron malvados. El relato solo nos deja una breve historia sobre la actitud de los reyes hacia Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, derribó la muralla de Jerusalén, incendió la ciudad y llevó cautivos a los supervivientes de la matanza. Todo lo ocurrido, según el autor, fue voluntad de Dios por el comportamiento de sus gobernantes. Y el relato concluye con una llamada a la esperanza para el futuro. Dios permitió lo que le ocurrió al pueblo, pero nunca apartó de su memoria la suerte de él. Ante esta propuesta de la primera lectura le respondemos al Señor con el Salmo 136. Este salmo es un poema con un tono profundo y emotivo que refleja la experiencia del pueblo de Israel durante su cautiverio en Babilonia. Se inicia con la imagen de los cautivos sentados junto a los ríos de Babilonia, recordando con añoranza a Sión, la ciudad santa de Jerusalén. La tristeza y la nostalgia están presentes en cada verso, mientras los exiliados recuerdan con dolor su patria. El Salmo toma un giro notable en los versículos 4 y 5, donde los cautivos expresan su dificultad para cantar cánticos de alegría en una tierra extranjera y juran no olvidar a Jerusalén. En los versículos 7 y 9 del Salmo, que hoy no hemos proclamado, el poema alcanza su punto culminante con una maldición contra los opresores babilónicos. Este giro hacia la imprecación refleja la intensidad del sufrimiento y la aflicción que el pueblo de Israel experimenta en el exilio. La reflexión sobre el Salmo 136 invita a considerar la complejidad de las emociones humanas, especialmente en situaciones de dolor y pérdida. Mientras el Salmo comienza con la melancolía de la memoria, evoluciona hacia una expresión más amarga de resentimiento y deseo de venganza. Este cambio en el tono revela la lucha interna del pueblo entre el dolor de la pérdida y la ira hacia sus opresores. A nivel espiritual, el Salmo 136 también puede ser una llamada a la honestidad en la relación con Dios. Los salmos no solo expresan alegrías y alabanzas, sino también dudas, lamentos y enojos. Dios invita a sus hijos a acudir a Él con todas sus emociones, incluso las más difíciles. Esto resalta la importancia de la autenticidad de la vida espiritual y cómo, a pesar de las emociones negativas expresadas en el Salmo, la conexión con Dios sigue siendo fundamental. En última instancia, el Salmo 136 nos recuerda la complejidad de la experiencia humana y la necesidad de traer nuestras emociones y pensamientos más profundos ante la presencia de Dios, confiando en su comprensión y gracia incluso en los momentos más oscuros de la vida. Hemos venido escuchando una versión de la canción River of Babylon, que es una famosa canción que ha sido interpretada por varios artistas a lo largo de los años. La versión más conocida es la que grabó el grupo de reggae Bonnie por allá cerca del año 1978. Sin embargo, esta canción tiene sus raíces en ese antiguo himno bíblico By the River of Babylon, que se basa en el salmo que hemos proclamado en el día de hoy, que refleja la nostalgia y el lamento del pueblo judío durante el cautiverio en Babilonia. Esta música
Estas letras, esta canción, aunque nosotros no conozcamos mucho el inglés, llegan a lo profundo del corazón y uno desea volver a escucharlo nuevamente. La versión que estoy utilizando se me puede permitir en YouTube, pero ustedes pueden ir al mismo YouTube y escuchar la versión de reggae de Bonnie del año 1978, para que perciban lo que expresa este salmo, la tristeza y la añoranza del pueblo desterrado de su tierra natal. Nuestra segunda lectura. Esta carta, la del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso en su capítulo 2, nos hace formular una pregunta. Si existió un sacrificio de perdón de pecados para los judíos, ¿qué estarán haciendo ahora para reconciliarse si no hay templo? ¿Qué estarán haciendo para asegurar la entrada al cielo o al menos hacer el intento? En cambio, los cristianos católicos hemos recibido un regalo venido del corazón y del costado de Cristo, el sacramento de la reconciliación. Procurar hacer que nuestras acciones agraden y cierren la herida de su costado es lo fundamental. Nuestras buenas obras sanan la herida de Jesús y nos conduce a la salvación. En Cristo Jesús, siendo obedientes, aseguramos nuestro futuro. En este mundo todos hemos pasado por estar invadidos por el pecado, dejándonos guiar por nuestros instintos, excesos, inclinaciones, imaginaciones, concupiscencias, etc. Como dioses de este mundo y en estado de rebeldía contra Dios, hemos permanecido y queremos seguir viviendo. Por pura gracia divina, llegamos a la sensatez, a la cordura y el reconocer que por nuestro Señor Jesucristo estamos salvos. Nuestra vida ha comenzado a ser diferente. Renacimos en Cristo Jesús, hacemos obras buenas, somos generosos, ayudamos a los hermanos, hacemos oración. Nos hemos regenerado porque únicamente Dios lo quiere para ver reflejada su gloria en cada uno de nosotros, los que hemos decidido hacer estas buenas obras. Dios ha transformado nuestra miseria y nos espera para vivir con Él. El texto leído es un pasaje rico en significado teológico y espiritual. Miremos los versículos 4 y 5. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. En estos versículos, Pablo destaca la iniciativa de Dios en el proceso de salvación. La misericordia y el amor de Dios son evidentes, ya que a pesar de nuestra condición pecaminosa, Él nos da vida en Cristo. La expresión, estando muertos a causa de nuestros delitos, subraya la incapacidad humana para salvarse a sí misma y la necesidad de la interpretación divina. Vamos para el versículo 6. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Aquí Pablo destaca la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Esta unión va más allá de la mera supervivencia espiritual. Implica ser elevado a una posición de honor y comunión con Cristo en los lugares celestiales. Este versículo resalta la realidad espiritual de la vida cristiana que trasciende la experiencia terrenal. Y vamos ahora a los versículos 7 y 9,
de la carta a los Efesios. A fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En estos versículos, Pablo destaca la motivación divina detrás de la salvación: la gracia. La salvación no es el resultado de nuestros esfuerzos o méritos, sino un regalo generoso de Dios. La fe es el medio por el cual recibimos esta gracia, pero incluso la fe misma es un don de Dios, el que ha dado Él a cada una de las almas que ha puesto en nuestros cuerpos desde el momento de nuestro nacimiento. Esta enseñanza refuta cualquier idea de autosuficiencia o mérito humano en la salvación y enfatiza la soberanía y generosidad de Dios. Vamos al versículo 10. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. En este versículo Pablo destaca el propósito divino detrás de nuestra salvación. Los creyentes son considerados la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús con un propósito específico: realizar buenas obras. Aunque las obras no son el fundamento de nuestra salvación, son el resultado natural y esperado de una vida transformada por la gracia de Dios. Concluimos entonces en el texto que hemos leído de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso, en su capítulo 2, versículos desde el 4 hasta el 10. Este texto destaca la gracia de Dios como el fundamento de nuestra salvación, resaltando la necesidad de reconocer nuestra dependencia de Él y celebrar la obra completa realizada en Cristo Jesús. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este día que hemos proclamado, el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, en ese diálogo profundo que tiene Jesús con Nicodemo, lo podríamos comparar como una analogía con el relato de la creación. El autor devela del porqué el proyecto de Dios: hacerse hombre en el Hijo, si el mundo había perdido la gracia y la oportunidad de hacer parte del cielo. Ahora la luz que nació en Belén, Jesús, devolverá la gracia perdida, pero no es económico ese rescate. Le costará una lágrima a Dios Padre, la muerte en cruz del Hijo. Este desprendimiento que brotó de su corazón de padre le dejará soltar una lágrima de dolor por el rechazo de la humanidad a vivir en libertad y buscar el único interés: vivir sin depender de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que formemos parte del mundo espiritual. El rescate y la salvación llegarán solo a quienes crean y se acojan en y a Él, y obedezcan su ley, el amor. El Evangelio nos cuenta cuán grande es el amor de Dios para con todos nosotros. Él quiere que sea eterna la felicidad de existir y ser, que compartamos esa alegría con los desconsolados, para que busquen esa misma eternidad, la salvación. Creer en Él involucra hacer las cosas bien, decir y enseñar siempre la verdad, ser misericordiosos,
La lectura continua de los 4 libros de los evangelistas nos permitirá conocer mejor a Jesús, su doctrina y el camino que nos lleva a la salvación. Un discipulado perfecto. ¿Qué podemos decir entonces del texto que hemos proclamado hoy? El evangelista Juan, vamos a hacer una síntesis. El evangelista Juan presenta un diálogo entre Jesús y Nicodemo, un fariseo y líder religioso. Este pasaje contiene enseñanzas clave para la salvación: la fe y la luz de Cristo. Aquí hay algunos puntos teológicos y espirituales que se destacan en el relato. La referencia a la serpiente de bronce, que están en los versículos 14 y 15, la importancia de la fe en el versículo 16, la luz y la oscuridad en los versículos 19 al 21, el juicio y la condena en los versículos 17 y 18, y en el versículo 21 la revelación de Dios. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La referencia a la serpiente de bronce que está narrado entre los versículos 14 y 15. Jesús compara su futura crucifixión con el evento en que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto para que aquellos que miraran a ella fueran sanados de las picaduras de las serpientes. Esto simboliza la necesidad de que la humanidad mire a Jesús crucificado y descubra en él el sacrificio, la inmolación del Cordero de Dios, inocente, víctima sacrificial, para que por su sangre derramada todos sean salvos, para que todos encontremos la curación espiritual y la vida eterna. En segundo lugar, la importancia de la fe que está narrada en el versículo 16. Hagamos memoria. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y destaca el amor y la gracia de Dios. Se enfatiza que la fe en Jesucristo es el medio por el cual la humanidad puede tener vida eterna. La fe en Jesús es esencial para la salvación. Pero no solamente consiste en decir yo tengo fe, yo creo en Él. Quien tiene fe, quien confía, espera, y quien espera, obedece. No solamente decir yo creo, yo tengo fe, yo tengo que asumir lo que Él me enseña. Tengo que conocer su doctrina, tengo que conocer su enseñanza y por supuesto practicarla. No solamente lo que brota de los labios salva, sino tiene que brotar de la mente, del corazón y de mis manos. Realizar las obras que Él nos enseña y nos dice hacer. Punto 3. La luz y la oscuridad. Lo que brota de los versículos 19 al 21. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal aborrece la luz, y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Juan utiliza la metáfora de la luz y la oscuridad para ilustrar la llegada de Jesús al mundo. Jesús es la luz, pero algunos prefieren quedarse en la oscuridad debido a las malas acciones. Aquellos que siguen a la luz buscan la vida, la verdad y la justicia, mientras que los que aman las tinieblas rechazan la verdad y como consecuencia llevan al que es la vida a la muerte. Vamos al punto 4. El juicio y la condena, que están relacionados en los versículos 17 y 18.
Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque lo ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Aunque Jesús vino al mundo para salvar, también menciona el relato que aquellos que no creen en él ya están condenados. La elección de aceptar o rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas y la falta de la fe lleva a la condenación. Ojo, esto no quiere decir pues que quienes no creyeren en él sin haberlo conocido ya están condenados. No, esta doctrina se aplica para quienes, habiendo conocido que Jesús ha venido al mundo para salvar, leen sus escritos, temen obedecerle, pero sin embargo piensan que su doctrina, que su enseñanza es un poco esclavista porque aquello de servirle al prójimo, de amar al prójimo, qué pereza. Busca una vida más fácil, pues a ese le alcanzará la condena. Quienes nunca escucharon hablar de él, a ellos no les afectará estas palabras. Pero que se ha de entender que muchas de las filosofías, que muchas de las religiones existentes siempre buscan el bien y el servicio al prójimo. Vamos para el último punto, la revelación de Dios descrita en el versículo 21. Pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Juan destaca que aquellos que practican la verdad vienen de la luz para que se vea claramente que sus acciones son hechas en Dios. La verdad y la rectitud son evidencias de una vida transformada por la fe en Jesús. Concluimos entonces. El texto proclamado hoy del evangelista San Juan en su capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo, en los versículos del 14 al 21, se ofrece enseñanzas profundas, profundísimas sobre la importancia de la fe en Jesucristo para la salvación. La luz de Cristo que revela la verdad y las consecuencias del rechazo de esta luz. Esto es justo y necesario para que nosotros lo tengamos en cuenta, y surgirán muchas más enseñanzas, muchos más escritos, muchas más reflexiones acerca de este diálogo establecido entre Nicodemo y Jesús. Por ahora, en la esperanza que nos propone este domingo, letare de regocijarnos, de esperar en él, confiemos plenamente, y yo los invito a que tengan un día muy feliz. Que el Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición por las fiestas que se acercan, y que Dios nos siga bendiciendo. Felicidades. Feliz domingo, feliz comienzo de semana.